Buenos días, niños y niños del tercer grado de educación primaria del Colegio Santísima María Reina. El día de hoy, como todos los martes, vamos a comenzar con nuestra área de comunicación. Les doy la bienvenida a una semana más. Espero que hoy día aprendamos muchas cosas más y logremos nuevamente nuestro aprendizaje esperado. ¿Está bien? Pero para eso, felicitarles a todos los niños que me han enviado sus trabajos. Están muy bien, correctamente elaborados y espero que continuemos así. ¿Está bien? Muy bien. Bueno, ahora vamos a empezar, pero sin antes no olvidándonos de nuestras reglas de clase, que es mantenernos en silencio y estar sentados durante todo el periodo de clase. 2. Decirle a Papito o a quien se encuentre a nuestro alrededor que apague los aparatos electrónicos que nos puedan distraer de nuestras labores académicas. Y por último, 3. Lavarnos las manitas antes de poder empezar cualquier actividad. Muy bien. Una vez dicho todo esto, vamos a empezar con nuestro tema del día de hoy. Ustedes ya tienen las hojitas, así que vamos a resolverlas. Es un tema muy fácil. Bueno, tenemos aquí. Ya, muy bien. Vamos a elaborar lo que es el área de comunicación. Hoy día vamos a escuchar el relato de una experiencia y también vamos a narrar nuestro relato de una experiencia. Lo vamos a hacer de manera escrita y de manera oral. ¿Está bien? Pero para eso quiero que me prestes mucha atención. ¿Qué es relatar? Relatar es contar a otras personas que nos encuentran a nuestro alrededor y que nos están prestando atención algunas experiencias que hemos vivido y que nos ha llamado nuestra atención. Podemos relatarle, por ejemplo, un acontecimiento importante que sucedió en nuestra vida o algo chistoso que nos pasó, ¿no? Por ejemplo, puedo contarles acerca de mi cumpleaños del año pasado y quizás cómo lo pasé y que si fue algo bonito o fue algo encantador. Entonces, y cuando nosotros relatamos, tenemos que definir lo siguiente. O sea, tenemos que tomar en cuenta tres cositas. ¿A quiénes vamos a relatar nuestra historia? O sea, a las personas a quienes nos vamos a dirigir nuestro destinatario. Que pueden ser compañeros de salón, pueden ser familiares, pueden ser amigos, pueden ser quizás ancianitos o niños, niñas. Tenemos que tener claro aquí debemos cuidar nuestra historia. Entonces, al momento que nosotros relatamos, así vamos a tener en cuenta muchas cosas. ¿Para qué realizarás tu relato? ¿Cuál es nuestro propósito a nosotros al relatar? Puede ser quizás para que aprendan de mi experiencia, puede ser para entretenerlos, puede ser para que enseñarle algunas cosas. Entonces, tenemos que tener en cuenta para qué vamos a realizar. No podemos realizar un relato de así por así, de la nada. Tenemos que tener un relato bien organizado, planificado. ¿Qué tipo de palabras utilizaremos? Quizás un lenguaje formal, que es un poquito más difícil de entender, o un lenguaje formal. Informal, que es lo que comúnmente nosotros hablamos, ¿no? No utilizando palabras tan complicadas y que sean fáciles de entender. Entonces, si yo utilizo un lenguaje formal, tengo que dirigirme a un público, quizás a profesores, quizás a alguien que entiende algunas palabras, pero si yo utilizo un lenguaje informal, quizás me dirijo más fácilmente a compañeros, alguien que no tenga muy bien el manejo de las palabras técnicas, ¿no? Ya.
Cuando planificamos nuestro relato, nuestra experiencia, cuando vamos a planificarlo, nos dice aquí, responder a estas preguntas. Dice, cuando planificamos el contenido de nuestro relato, nos hacemos las siguientes preguntas, prestamos mucha atención. ¿Cuándo sucedió el hecho? O sea, ¿cuándo se dio nuestro relato? ¿Dónde se dio? ¿En qué lugar se dio? ¿Qué sucedió que llamó nuestra atención? ¿Qué hiciste? ¿Qué pasó al final? ¿Y cómo nosotros nos sentimos, no? Entonces, cuando planificamos nuestro relato, nos hacemos las siguientes preguntas, pero en este orden, en el orden que tenemos a continuación, ¿no? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Qué? ¿Qué hiciste? ¿Qué pasó? ¿Y cómo me sentí? Entonces, si nosotros seguimos esta secuencia de orden de las preguntas de nuestro relato va a ir de una manera ordenada y coherente. Entonces, no comenzaremos diciendo la parte final al inicio ni la parte del inicio al final. Iremos de una manera secuencial. Exacto, muy bien. Importante. Cuando contamos nuestro relato de manera oral, tenemos que tener en cuenta las siguientes pautas. Mire, cuando nosotros ya lo contamos de manera oral, después que lo hemos escrito, primero lo escribimos para organizar nuestras ideas y luego lo contamos de manera oral, pero al contarlo de manera oral, tenemos que tener en cuenta tres aspectos importantes, tres detallitos importantes que no debes olvidar y tampoco deben pasar por alto. ¿Está bien? Missy, ¿cuáles son esos aspectos importantes? Fácil, yo te los voy a contar. Tenemos que tener un adecuado volumen de nuestra voz. No puede ser ni muy fuerte ni muy despacito. Tenemos que tener un volumen de voz adecuado. ¿Sí? Tenemos que ver la cantidad de personas que están a nuestro alrededor. Si son bastantes personas, tendré que subir mi voz. Pero si son pocas personas, no voy a gritar, porque se miraría muy feo. Entonces tengo que estar viendo cuántas personas me rodean para yo poder emplear el tono de mi voz. ¿Está bien? El volumen de mi voz. Emplearemos gestos y movimientos. No voy a estar parado rígidamente al contar mi relato y entonces yo te cuento mi relato. Así no. Tengo que moverme, explayarme, mover mis manitos, quizás, ¿no? Y era grande, y era pequeño, y era ancho, o era delgado. Entonces, tengo que emplear movimientos y gestos. Estaba triste, estaba feliz, estaba enojado. Gestos que vayan de acuerdo a lo que yo en ese momento estoy relatando, contando, diciendo. Expresamos todos los hechos en un orden. Como les decía, no vamos a poner la parte del final al inicio ni la parte del inicio al final de nuestro relato, sino vamos a comenzar con un orden. Y para hacer con ese orden, ¿qué les dije que teníamos que emplear? Estas preguntas, ¿no? ¿Cuándo sucedió? ¿Dónde sucedió? ¿Qué hiciste? ¿Y qué pasó al final? ¿Y cómo me sentí? Mira, ahora vamos a ver un ejemplo de relato. La mochila que perdió peso. Escuchemos, ¿eh? Hoy nos fuimos de paseo al campo. Al regresar al colegio, bajé del ómnibus con mi mochila y me sentí que no pesaba mucho. Mi espalda ya no estaba doblada por tantas cosas que acostumbro llevar. Por el contrario, tenía la espalda ligera. Sentí mi mochila como una pluma. Me senté en una banca y revisé. Oh, sorpresa, solo había una gorra y 2 chimpunes. Entonces, recién comprendí que había equivocado y había traído la mochila de mi amigo Daniel. En ese momento me acordé de que él y yo teníamos mochilas iguales. Cuando me dirigí a buscar a Daniel, él venía sonriente a mi encuentro. Decidimos ponerles nombre a nuestras mochilas para no volvernos a equivocar. ¿Ya ves? Quien nos está contando aquí, el niño nos cuenta el relato de su experiencia, ¿no? ¿Qué le pasó con la confusión de sus mochilas de Daniel y él? Entonces, lo contó de una manera breve, sí, pero de una manera ordenada.
Y para eso vamos a responder las siguientes preguntas. ¿Cómo cree que se sintió al final la niña del relato? Angustiada, ¿no? Angustiada al inicio porque no era su mochila, pero al final se dio cuenta que sí una solución porque encontró su mochila, aunque lo había equivocado con su amigo Daniel. Sintió un alivio. ¿Qué gestos piensas que ella habría empleado a relatar el hecho? ¿De sorpresa? Puede ser al no encontrar su mochila, de tristeza o confundida. A ver, ¿y qué más? ¿Angustia? Puede ser. Entonces, nosotros tenemos que, al momento de relatar, tenemos que emplear esos gestos con nuestra carita. Empleamos esos gestos, sí, de angustia, tristeza, alegría, felicidad, si es posible, sorpresa. ¡Ah! En ese momento. ¿Y para qué? Para que el que nos está escuchando pueda entendernos y pueda sobre todo que darse cuenta de lo que nosotros estamos relatando, ¿no? Muy bien. Y las actividades tenemos, nosotros vamos a preguntarle a algún familiar cercano de nuestro entorno, abuelita, papito, mamita, tío, primo, hermano, cualquier familiar que tengamos en la casa, que nos relate de una manera oral su experiencia, ¿cierto? De lo que le transcurrió en la vida. Ya notamos su experiencia y le creamos un título. Le ponemos un título muy llamativo. Entonces, ahora, después en la número 2, relata toda una experiencia de manera escrita. Pone un título. Pero antes de relatar, vamos a responder las siguientes preguntas para tener un orden de nuestro relato, ya de nosotros. Quizás un relato de tu cumpleaños, o de tu verano pasado, o de la piscina, un viaje que hayas hecho, una anécdota que te haya pasado, algo que te haya llamado tu atención. Entonces, pero vamos a responder estas preguntas. ¿Para qué relatarás una experiencia? ¿A quién les contarás tu experiencia? ¿De qué trata el relato? ¿Emplearás un lenguaje formal o informal? Una vez que hayas respondido todas estas preguntas, estés listo para poder escribir tu relato. Recuerda hacerlo en orden, todo lo que ocurre en el transcurso de tu relato. Y después, con la ayuda de mamito papito, me voy a grabar leyendo nuestro relato. Ya lo hicimos de manera escrita, pero yo lo quiero escuchar de una manera oral. ¿Está bien? Muy bien. Entonces, niñas, recuerden que grabar un relato es cosa sencilla, no es nada del otro mundo. Vamos a escribir primero nuestro relato de manera escrita y luego pasaremos a narrarlo de una manera oral. Y así podremos compartirlo con los compañeros de nuestro salón. ¿Está bien? Muy bien. Una vez dicho esto, los veo más adelante en la clase de comunicación, esperando que hayan entendido un poquito acerca de lo que es el relato. El relato de una manera escrita y también de una manera oral, que es lo que ustedes van a preguntarle a algunos familiares de su entorno que les relaten de una manera sencilla alguna experiencia que hayan vivido y ustedes la van a ordenar y la van a escribir, ¿sí? Ahora, ¿hay mucho trabajo que hacer? Sí. Recordemos que nuestro relato tiene que ser de una manera ordenada y secuencial. Para eso, vamos a pedirle ayuda a mamita y a papito que nos ayuden en nuestro relato. ¿Está bien? No podemos poner también todos los detalles, pero sí las cosas importantes que sucedieron en nuestra experiencia y en lo que nosotros deseamos contar. Un abrazo grande y nos vemos más ratito.